En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo octavo, el pecado. Estamos en el cuarto apartado de este artículo, donde el Catecismo ha dedicado 11 números al tema que tiene como título La gravedad del pecado mortal o venial. El día de hoy vamos a profundizar en este último número que nos presenta este apartado, el número 1864, con el tema El pecado contra el Espíritu Santo. Es muy importante, queridos amigos, volver a recalcar que debemos de recibir la Sagrada Escritura en su totalidad, no dejando de lado ni censurando algunos textos de la Sagrada Escritura que nos resulten más difíciles de entender o más antipáticos a nuestros gustos y preferencias. Es importante recibir la Sagrada Escritura en su totalidad. La Iglesia Católica es discípula de esa palabra de Dios y la recibe y la transmite en su totalidad. Número 1864 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Es un número fascinante este que nos regala el Catecismo de la Iglesia Católica. Somos nosotros los que ponemos un límite al rechazar la misericordia. Esto es importantísimo ponerlo como primicia en la explicación y en el entendimiento de este número del Catecismo, ¿no? Se va a basar el Catecismo de la Iglesia Católica para explicar este número en una encíclica del Papa Juan Pablo II, la encíclica Dominum et Vivificantem. Es una encíclica que el Papa escribió sobre el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y del mundo, que fue publicada el 18 de mayo de 1986. Y nos vamos a basar muy especialmente en el número 46 de esta encíclica Dominum et Vivificantem. El Papa habla precisamente del pecado contra el Espíritu Santo y menciona 3 textos de los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Estos 3 textos son realmente impresionantes. Mateo 12, 31, 32. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, el Hijo del Hombre, Jesucristo. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Marcos 3, 28, 29. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien, será reo de pecado eterno. Lucas 12, 9, 10. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo
no se le perdonará. 3 textos de la boca de Jesucristo que son implacables, ¿no? Y hay que reconocer, ¿no?, que estos 3 textos de los evangelios sinópticos son palabra de Dios, y su formulación, de la manera como Jesús lo expresa, son bastante impresionantes. Hay un misterio dentro de esta palabra de Jesús en estos 3 textos que necesitamos profundizar un poco. Y entonces el Papa Juan Pablo II, en la encíclica Dominum et Vivificantem, se preguntaba: ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable? ¿Cómo es posible que la blasfemia contra el Padre o contra el Hijo es perdonable y contra el Espíritu Santo no? ¿Cómo es que nosotros podemos entender esto? Y se va a basar para responderse en la misma respuesta que le regala Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino responde diciendo: se trata de un pecado irremisible según su naturaleza, en cuanto que excluye aquellos elementos, gracias a las cuales se da la remisión de los pecados. Es decir, no tienen perdón los pecados contra el Espíritu Santo, porque consiste en excluir aquello que hace posible el que los pecados sean perdonados. ¿Y qué será eso? El arrepentimiento. Fíjense bien, queridos amigos, lo que Santo Tomás de Aquino nos quiere decir aquí. No tienen perdón porque consiste en excluir aquello que hace posible el que los pecados sean perdonados. ¿Y qué es eso? El arrepentimiento. Lo específico del pecado contra el Espíritu Santo consiste en 3 cosas. Primera, la impenitencia. Segunda, el rechazo de la conversión. Y tercera, la dureza del corazón. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Y por eso es imperdonable. Porque uno mismo se lo hace imperdonable. Esto es impresionante. Según esta explicación que nos da Juan Pablo II en esta encíclica, él hace una exégesis de la palabra blasfemia. Y dice el Papa que la blasfemia no consiste en el hecho de ofender con palabras al Espíritu Santo, sino que se refiere con blasfemia no en el sentido de una palabrota grosera soez, sino en el sentido de una actitud de soberbia rebelándose contra el Espíritu Santo. Estamos hablando, queridos amigos, es de una actitud del corazón. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿y en qué consiste esa actitud? Esa actitud consiste en el rechazo de aceptar la salvación que Dios ofrece al hombre por medio del Espíritu Santo, que actúa por medio del sacrificio de la cruz. Fíjense cómo se van hilando una cosa y la otra. Y aquí nosotros volvemos y traemos a la luz esto que tantas veces hemos dicho. Dios nos ha creado libres. Y por esa libertad hay un misterio, hay que decirlo con palabras mayúsculas, un misterio del respeto que Dios tiene a la libertad del hombre. El hombre es libre también para rechazar la salvación de Dios. La condenación es posible, claro que es posible. Pero la condenación del hombre no es una falta de misericordia de Dios. No será
la misericordia de Dios la que falta. El misterio está en la libertad del hombre, que por ser libre puede llegar a rechazar la misericordia de Dios conscientemente. Fíjense, queridos amigos, cómo el catecismo de la Iglesia Católica define la condenación eterna como la autoexclusión del hombre de la misericordia de Dios. No es culpa de Dios, soy yo el que me autoexcluyo. Lo que nos ha enseñado, y lo hemos dicho tantas veces alrededor de estos programas del catecismo que nos enseña San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti, porque no puede, porque te necesita, porque tienes que participar de ello. Nosotros no seremos salvados sin nuestra colaboración, sin nuestro sí quiero salvarme. Nosotros no seremos salvados sin la apertura a la gracia de Dios. Fíjense, queridos amigos, que esto nos recuerda esa escena cuando Jesús se acercaba a Jerusalén y viendo la ciudad lloró porque rechazaba la gracia. Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, que rechazas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reuniros como la gallina reúne bajo a sus alas a sus polluelos? Y lloró Jesús. Ahí en la Tierra Santa hay una iglesia construida, preciosísima, con la mejor vista de todo Jerusalén. Se llama Dominus Flevit. Jesús llora. Y llora viendo cómo el hombre rechaza la salvación. Hoy, si Jesús estuviera aquí con nosotros físicamente, como estuvo Él en Jerusalén, lloraría quizás viendo cada ciudad del mundo, cómo le rechazan, cómo se cierran los corazones, cómo se endurecen los corazones. Es decir, este texto de la Sagrada Escritura nos muestra que es evidente que existe un rechazo de la gracia y que existe un endurecimiento del corazón. Y en este rechazo y en este endurecimiento es donde podemos ver la gravedad del pecado. Y que hay diferentes tipos de pecados. Están, por ejemplo, el pecado de los ángeles. Está el pecado original. Están nuestros pecados personales. Está el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado de los ángeles era un pecado de máxima gravedad, por el hecho de que un ángel en su naturaleza y en su capacidad tiene una forma de conocimiento intuitiva. El ángel no tiene la capacidad de arrepentimiento que tenemos nosotros, los seres humanos, porque su ser y su naturaleza es simple. Y cuando elige una cosa, su elección es total. Por eso el ángel o es bueno o es malo, y se acabó, no hay más nada, porque su elección es total. Satanás será Satanás en totalidad. No será una vez Satanás y otra vez un ángel bueno, nada. Su elección es total. Nosotros, por nuestra estructura corpórea, que hemos sido creados así, elegimos, pero al mismo tiempo experimentamos que no estamos seguros de lo que hemos hecho. Y en nosotros existe un cierto grado de duda, pero el ángel no. Es verdad también que en el momento de nuestra muerte, la elección que hemos hecho de cómo vivimos nuestra vida queda fijada para siempre. El presentarnos delante de Dios ya en el momento de la muerte será definitivo. Pero los ángeles, por ser espíritu simple, su elección es total. O es diabólica
o es de una bondad absoluta ante Dios? También en el pecado original vemos cómo es grave que nuestros padres han cometido este pecado quizás de desobediencia ante Dios, quizás de querer ser como dioses. Y ese pecado original es más grave que nuestros pecados personales, porque Adán y Eva no tenían la concupiscencia o la tendencia al mal que nosotros tenemos. Y por tanto su elección del mal tiene mayor gravedad. El pecado contra el Espíritu Santo vuelve a tener una mayor gravedad. Y en este sentido se parece al pecado de los ángeles. Porque precisamente este pecado es una especie de soberbia pura, del rechazo de la salvación, del rechazo de la gracia. Es la soberbia de no querer ser salvado. Y eso lo escuchamos de tantas personas todo el tiempo. La soberbia de no querer ser salvado. Yo no necesito de eso, dicen algunos. Luego continúa Juan Pablo II en la encíclica Dominum et Vivificantem diciendo: según esta exégesis, la blasfemia no consiste en el hecho de ofender con palabras al Espíritu Santo. Consiste, por el contrario, en el rechazo de aceptar la salvación que Dios ofrece al hombre por medio del Espíritu Santo, que actúa en virtud del sacrificio de la cruz. Si el hombre rechaza aquel convencer sobre el pecado que proviene del Espíritu Santo y tiene un carácter salvífico, rechaza a la vez la venida del Paráclito, aquella venida que se ha realizado con el misterio pascual en la unidad mediante la fuerza redentora de la sangre de Cristo. Qué cosa tan hermosa. Y fíjese cómo menciona el Papa aquí esto de convencer sobre el pecado. Se refiere a un pasaje del Evangelio en ese discurso que Jesús hizo en la última cena. Esa especie de último testamento que Jesús nos regaló en la última cena. Juan 16, 7, 8. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre, y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Es un texto precioso, donde nos está diciendo que el Espíritu Santo es aquel que tiene como misión explicarnos esa redención que Jesucristo ha realizado y que nosotros debemos apropiarnos de ella. Y entonces aquí, queridos amigos, nosotros podríamos hablar de que esta redención tiene como dos rostros. La redención objetiva y la redención subjetiva. La redención objetiva es la que realiza Jesús en la cruz. Él nos obtiene el perdón de los pecados. Objetivamente hablando, hemos sido salvados por Jesucristo. Y la redención subjetiva es que yo haga mío esa redención, que me abra a la redención, que me deje perdonar, que me deje purificar por esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Esa es la redención subjetiva. Y eso lo realiza el Espíritu Santo. Por eso dice Jesús, y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia
y en lo referente al juicio. Y aquí nos podemos preguntar nuevamente, queridos amigos, ¿y en qué consiste eso que Jesús dice de convencer? ¿De qué nos tiene que convencer? Y la respuesta es muy hermosa. Nos tiene que convencer de la necesidad que tenemos de ser salvados. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo, convencernos de la necesidad que tenemos de ser salvados. Al primero que el Espíritu Santo convenció fue al buen ladrón, a Dimas. Dimas se dejó convencer de que él necesitaba abrirse a la sangre redentora de Jesús. Se dejó convencer. Mientras que el mal ladrón no quiso y endureció su corazón. Y en su desgracia se rebeló, blasfemó contra el Señor. Fíjense la diferencia entre abrirse al Espíritu Santo y cerrarse al Espíritu Santo, que me lleva a la desgracia, y la desgracia a la blasfemia, y la blasfemia a la condenación. Por tanto, el Espíritu Santo hace que me convenza de que necesito redención, que no me salvo yo solo, que tengo que ser un mendigo de la gracia de Dios, que me salvo es por pura gracia. El Espíritu Santo me tiene que convencer que soy pecador. Hechos 9, 13, 15. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con la aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Es volver, queridos amigos, a decir lo que decíamos antes. La sangre de Cristo en la cruz nos ha redimido. Pero es en virtud del Espíritu Santo. Y Él viene a aplicar a cada uno de nosotros en la vida concreta lo que Jesús ganó por toda la humanidad en la cruz. Jesús lo hizo por todos y el Espíritu Santo me va a enseñar que fue por mí. No me serviría de mucho el que Jesús haya salvado a toda la humanidad, pero yo no me lo aplico. No me serviría de mucho. Es como si alguien se gana la lotería, pero no va a recoger el premio. Así de ese tamaño sería. Y el Espíritu Santo va a hacer que yo lo aplique a mí, esa redención que Cristo ganó por mí, por toda la humanidad, en la cruz. Continúa el Papa en la encíclica Dominum et Vivificantem diciendo: sabemos que un fruto de esta purificación es la remisión de los pecados. Por tanto, el que rechaza el espíritu y la sangre permanece en las obras muertas, o sea, en el pecado. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste precisamente en el rechazo radical de aceptar esta remisión de los pecados, de la que el mismo Espíritu es el íntimo dispensador. Pero este hecho presupone en nosotros la conversión obrada por Él en nuestra conciencia. Qué profundidad de palabras estas. Fijémonos cómo usa una muy concreta. El Espíritu Santo es el dispensador. Es el que reparte la sangre de Cristo a cada uno de nosotros en concreto, en particular. Como cuando vamos a un dispensador de agua. Cada uno tiene un vaso y cada uno toma el agua que quiera o que necesite.
No, el dispensador del agua no es una manguera como la de los bomberos para regar agua a todo, no. Es individual. Esa es la imagen. Luego continúa el Papa diciendo, si Jesús afirma que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada ni en esta vida ni en la futura, es porque esta no remisión está unida, como causa suya, a la no penitencia, es decir, al rechazo radical de convertirse. ¡Qué fuerte! Al rechazo radical de convertirse. Fijémonos cómo en muchos cuadros del precioso arte cristiano católico, cuando se pinta la crucifixión del Señor, muy especialmente en los cuadros que tienen la escuela flamenca como maestra, los flamencos suelen pintar unos querubines que están sosteniendo un cáliz. Y ese cáliz está siempre recogiendo la sangre que gotea de las manos, del costado, de los pies de Jesucristo en la cruz. Y esa es una imagen de esa redención de Cristo, que Dios va a distribuir esos frutos de la redención después, que será esa obra del Espíritu Santo. Que no se caiga ninguna gota, porque esa sangre que está ahí, el Espíritu Santo la va a distribuir a cada uno. Por eso es que Jesús dijo, Él recibirá de lo mío y os lo dará a vosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo iba a hacer, recibir de lo suyo para dárnoslo a cada uno. Ahora bien, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado cometido por el hombre que reivindica un pretendido derecho a perseverar en el mal. Una cosa que parece que hoy día a muchos hombres les gusta, vivir en el mal, perseverar en el mal, quedarse en el mal, en cualquiera que sea, en cualquier pecado, rechazar la redención, creerse superdotados, creerse superhéroes, superfuertes. El hombre que está encerrado en el pecado, haciendo imposible y poniendo todas las trabas y todas las barreras de su parte para la conversión, impide que el Espíritu Santo entre a hacer la obra que Jesús le ha pedido que haga. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Es una condición de ruina espiritual. Esta cerrazón, estas murallas, este endurecimiento del corazón, es una condición de ruina espiritual. Y las personas en su soberbia, sobre todo estas que abiertamente, públicamente rechazan la gracia de Dios y que se creen mucho, y se creen inflados como pavos reales cuando están haciendo todo este tipo de comentarios y de blasfemias, no se están dando cuenta que lo que están viviendo es en una prisión, que están ellos metidos en una cárcel, que están ellos cavando su propia condenación, no se dan cuenta. En su soberbia, como dice San Pablo, se vuelven imbéciles. La soberbia los enceguece y se dan cuenta que cada palabra de esas es una pala de condenación. Y el Espíritu Santo está ahí para sacarlos de esa prisión. Pero para poderlos sacar necesita que ellos se abran. Si ellos no colaboran, no se podrá. De cualquier modo, el pecado contra el Espíritu Santo supone una libre elección.
Una libre elección, que en la Sagrada Escritura se le llama de otra forma, dureza de corazón. Así lo podríamos resumir. El pecado contra el Espíritu Santo es la dureza de corazón. Y en nuestro tiempo moderno, queridos amigos, en nuestros días tenemos que estar muy alertas a esto, porque existen muchos signos que nos dan a entender que se está contagiando el mundo de esta dureza de corazón, de este rechazo al Espíritu Santo, de esa pérdida de sentido de lo que es pecado, de una sociedad que pretende negar el pecado, que no existe. Y el demonio está feliz de que todos estemos diciendo que no existe el pecado, que no existe la condenación, que eso de la muerte no es absolutamente nada, que todo se termina aquí. El demonio se frota las manos feliz. Porque este tipo de actitudes, este tipo de filosofías nos hacen proclives a ser cada vez más víctimas del pecado contra el Espíritu Santo. Y el demonio con eso está feliz. Él no necesita hacer grandes shows. Tampoco necesita aparecerse y que la gente le tenga miedo. Él, mientras las personas crean que no existe, para él mejor. Al demonio no le gusta que la gente crea que existe. Entre menos hablen de él, mejor. Porque él actúa es debajo de la mesa. Y de esa manera nos hace proclives a ser víctimas de este pecado contra el Espíritu Santo. Es lo que decía el Papa Pío XII. El pecado de nuestro siglo, y está hablando el Papa en el siglo XIX, el pecado de nuestro siglo es precisamente la pérdida del sentido del pecado. Y el demonio feliz. Luego Juan Pablo II en esta encíclica va a complementar diciendo, y esta pérdida del sentido del pecado va acompañada de la pérdida del sentido de Dios. En nuestro tiempo, hoy, esta actitud de mente y corazón corresponde, queridos amigos, quizás a la pérdida del sentido de pecado, a la pérdida del sentido de Dios, a la no existencia, a la negación de Dios y de su acción en cada uno de nosotros. Esto es clave, es importante. Todos los catequistas, a los niños hay que predicarles esto, a los jóvenes. La importancia de entender el pecado para poder entender que es la manera más elocuente de negar a Dios. Una vida de pecado totalmente. Por eso la Iglesia no cesa de implorar a Dios la gracia de que no disminuya la rectitud en la conciencia de los hombres. Que nos esforcemos en la catequesis, en todos los niveles de catequesis, de no atenuar la sensibilidad ante el bien y ante el mal. De que no es posible que en nuestra sociedad nos encontremos un joven de 15 años que no sepa qué es bien y qué es mal. Que no haya la clara distinción de que una persona no sepa que pegarle a su mamá está mal. Tenemos que esforzarnos en aquilatar nuestra conciencia cada vez más desde la explicación de una buena catequesis. Porque es mejor que alguien sea pecador y que tenga conciencia por lo menos de ello para que reciba el perdón, a que no tenga conciencia, a que haya perdido la conciencia. Porque entonces, si no hay conciencia, entramos en un terreno muy, pero muy peligroso, donde podemos llegar fácilmente a ese pecado contra el Espíritu Santo, de rechazar por la dureza de nuestro corazón la salvación de Dios.
Por eso tremenda la catequesis, en todas partes y en todos los niveles, para enseñarles a los niños, a los jóvenes, a los adultos, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? No extingáis el Espíritu, no entristezcáis al Espíritu Santo. Eso que decía San Pablo, tan hermoso. Que nuestra vida sea para alegrar al Espíritu Santo, no para entristecerlo con la dureza de nuestro corazón. No te endurezcas, deja que Él te ilumine. Sé dócil a su acción. Ese es tu camino, esa será tu salvación. Al final, no debemos endurecer el corazón ante el don de Dios. Juan 17, 8, 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Y fíjese cómo después Jesús profundiza más en lo referente al pecado, porque no creen en mí; en lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis; en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado, Satanás está juzgado. En ese discurso de despedida de Jesús, Él ha unido como estos tres ámbitos del convencer, de ese trabajo que va a hacer el Espíritu Santo de convencernos a nosotros de la salvación, a convencernos de que el pecado es real, a convencernos de que la justicia es necesaria y a convencernos de que el juicio viene y que ya en ese juicio hay uno que ha sido juzgado, Satanás, y ha perdido el juicio. Es que no lo ganó. Y esto tenemos que comprenderlo de esa manera. Para concluir, nos presenta el Catecismo: el príncipe de este mundo, Satanás, es juzgado por Dios. Y nosotros salimos del ámbito de ese juicio porque pedimos misericordia, algo que Satanás no pudo hacer, porque él es un ángel y su decisión es total. Malo es malo y ya, no hay otra. Nosotros salimos de ese ámbito del juicio de Satanás porque pedimos misericordia. Es cierto que seremos juzgados por Dios, pero en el mismo juicio con que es juzgado Satanás, pero Satanás no se abre a la misericordia. Por eso el pecado contra el Espíritu Santo es juzgado con el mismo juicio que Satanás, precisamente porque es un pecado donde uno se cierra a la misericordia. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? La actitud de apertura a la gracia de Dios. La actitud de que todos los días debemos trabajar de no endurecer el corazón, de no permitir que se endurezca nuestro corazón, en la actitud de tener en nuestra vida la apertura a la conciencia, a seguir nuestra conciencia y sobre todo ese llamado a esa apertura, a esa petición, a ese trabajo que el Señor le ha encomendado al Espíritu Santo de distribuir su gracia para que cada uno de nosotros reciba la salvación eterna a la que ha sido destinado.